interés por la ciencia, poder generar lo que hemos llamado una cultura científica que implica el entender qué es la ciencia, también tener una valoración de ella y por otra parte desarrollar algunas actitudes científicas, como lo estamos haciendo en esta iniciativa PIPE. Bueno, ya estamos en nuestro taller número 6, disculpen, en nuestro taller número 5, ahí me ayuda en memoria la Marianela. Eh, Hemos ido pasando por distintas experiencias, ¿cierto? Estamos dando por finalizada los talleres orientados hacia el módulo de animales, perdón, de plantas. De hecho, ya compartimos nuestras adaptaciones del módulo de plantas. Vamos a dar inicio entonces, luego de esta sesión, al módulo animales, en donde también la vamos a invitar a hacer una adaptación. Desde ya, para las que aún no lo han hecho, las invitamos a empezar a leer las actividades que nos propone el módulo PIPE sobre animales, pudiendo también hacer una elección de aquella que más les gusta, que más les llama la atención o que más ustedes creen que les gustaría a los niños y niñas con los que trabajan. En esta ocasión les vamos a pedir especialmente que hagan el ejercicio de preparar una actividad que se pueda trabajar a distancia, ¿ya? Para todas aquellas que estén haciendo algún tipo de trabajo a distancia. Para las que no estén pudiendo hacer un trabajo a distancia, les pedimos que la adaptación la hagan pensando en el aula tradicional en donde ustedes trabajan. Para las que tienen algún tipo de contacto con los niños y niñas, lo que queremos es que piensen en una posibilidad de trabajo así, en donde puedan quizás contar con el apoyo de la familia, en donde se puede enviar algo a través de WhatsApp. Eh, ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos es que si es que no hacemos el esfuerzo ahora, no vamos a poder aplicar nada hasta el 2021, lo cual es un poco, lo encontramos un poco fome, ¿ya? Entonces, lo que queremos es que trata de que haya algún tipo de aplicación en este semestre con animales. Sabemos lo difícil que es, sabemos también que no todas lo están pudiendo realizar, pero queremos que le den una vuelta, que lo piensen eh, y es un desafío mayor todavía a cómo podríamos adaptar alguna de esas actividades a la realidad que hoy día tenemos. ¿Ya? Lo queremos dejar simplemente el desafío lanzado para que le den una vuelta, empiecen a pensar y Marianela al final nos va a contar cuáles son las fechas que tenemos pensadas para ese trabajo. ¿Ya? Eso, pero hoy día nos vamos a enfocar a redes tróficas y cadenas tróficas. Hay una pregunta que ya hicimos en el fanpage, ¿cierto? ¿Quién pudo contestar? Que levante la mano así el dedo. Algunas ya pudieron participar en la pregunta que hicimos en el fanpage y hoy día vamos a profundizar, porque ya es un tema un poco más complejo, me he ido pasando por hartas temáticas, ¿cierto? Desde la fotosíntesis, semillas, frutos, y ahora ya estamos en algo mucho más sistémico que hemos llamado redes y cadenas tróficas. Quiero dejar con ustedes nuevamente a María Jesús Viviani, que ya estuvo con nosotros en un taller anterior. Ustedes ya la conocen, ya vieron lo entretenida que son sus clases y lo generosa que ella es también con su conocimiento. Eh, ya la presentamos como una persona que se ha dedicado al tema de la ciencia en la primera infancia. Entonces tiene harta experiencia y harta formación también enseñando. Ella actualmente es directora de la carrera de educación de párvulos en la Universidad de Chile. Así que ha querido estar con nosotras y pudiendo trabajar este tema. Que Jesús, te dejo con ella. No sé si es algo que tú has podido trabajar con las educadoras en en el trabajo que tú haces en la universidad. Es un tema que tú ves que se trabaja con los niños y niñas, no tanto. ¿Cómo lo ves tú? Hola Luzma, hola a todas, ¿cómo están? Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí nuevamente
Sobre el tema específico de cadenas tróficas, redes tróficas, es un tema que a mí personalmente me encantan las relaciones entre los seres vivos, es apasionante y algo que yo creo que sabemos muy poco. Y tendemos a ver la naturaleza como una cosa media estática y cada vez nos damos cuenta que no es así y que estamos todos relacionados y que una pequeña cosita influye en miles de otras. Y ese es un tema que yo creo que no se trabaja tanto en educación parvularia y debiera quizás trabajarse más, como que se deja para los niveles más grandes, esto de los depredadores, los carnívoros, los herbívoros. Hay algunas cosas, algunos términos que a veces se abordan, no sé cómo serán las experiencias de ustedes, pero al menos lo que yo he visto es algo que no se aborda mucho y que no aparece tan explícitamente tampoco en las bases curriculares. Y tampoco está muy presente en la formación de educadoras, como que eso se deja un poco de lado, quizás por, por tiempo también, porque hay muchas otras cosas que sí aparecen, por ejemplo, en las bases curriculares como contenidos más relevantes y que hay que abordar primero. Pero sí es un tema que a mí me encanta y estoy feliz de poder dar este taller hoy día. Súper, genial. Bueno, como nos cuentas que no es algo tan extendido o un tema quizás que esté preponderante, va a ser interesante poder analizarlo hoy día y vamos a partir con un video, ¿no, Jesús? Sí, vamos a partir con un video, que es un Súper. cuento que está en el módulo PIPE y que hizo Margarita, un Kamichibai de el cuento ¿Por qué no podemos cazar un dodo? Sí, lo quisimos compartir hoy día porque si bien hay algunas que ya lo han visto, es posible que alguna ya lo haya visto, eh, queremos ponerlo en común porque tiene que ver con el tema que hoy vamos a tratar y que nos va a inspirar un poquito en la conversación. Así que vamos con el video. En una pequeña y montañosa isla del mar Índico, llamada Isla Mauricio, allá por el año 1660, vivía un tejedor famoso por la calidad de sus esteras y sombreros. Nadie supo el secreto de fabricación de los tejidos que él hacía. Nadie, excepto yo. Y como Berto, el tejedor, murió hace ya muchos, pero muchos años, creo que yo te lo puedo contar. En la isla Mauricio crecían esbeltas palmeras de cuyos frutos, unos coquitos que tenían la cáscara dura y gruesa, cubierta con una capa de fibras y que no eran mayores que un huevo de gallina. Nuestro tejedor obtenía el material para sus trabajos. Teresa le decía a su mujer: vamos a ver si ya los cangrejos dejaron sus nidos. Ya voy, Berto, contestaba esta, y ambos bajaban a la playa y buscaban al pie de las palmeras entre las plantas de orquídeas. Me preguntarás, ¿qué tienen que ver los nidos del cangrejo Virgo con los tejidos de Berto? Dejemos que él mismo nos cuente. Este es mi secreto. Teresa, le decía a su mujer mientras recogían nidos, los cangrejos arrancan la fibra que cubre los cocos y la ablandan hasta dejarla convertida en suaves hebras con las que fabrican sus nidos. Y tú utilizas esa fibra suave en vez de la fibra dura del coco para hacer tus tejidos, decía Teresa, que admiraba la habilidad de su marido. Así es, contestó orgulloso el tejedor. Durante la primavera, la playa se cubría de orquídeas y los chupamieles, unos pequeños pajarillos, revoloteaban juntos tomando su néctar. Lo que no sabían Berto y Teresa es que
Los chupamieles, además de tomar el néctar de las flores, permitían la polinización de las orquídeas, pues sus cabecitas se impregnaban del polen de las flores, transportándolas hasta otras. Las semillas de orquídeas caían en las grietas de los troncos y la planta crecía y crecía, luego arrastrándose por la arena. A su vez, los chupamieles construían sus nidos en las palmeras de 1 y 2 años, pues a estos pájaros no les gustaba la dureza de las hojas de los árboles viejos. ¿Qué haríamos nosotros sin las palmeras?, había preguntado en cierta ocasión Teresa. Mejor ni pensarlo, había respondido Berto. Sin las palmeras no tendríamos los cocos ni los nidos de cangrejo. Mejor ni pensarlo. ¡Berto, Berto!, gritaba Teresa cuando divisaba a alguno. Ahí hay otro de esos pajarracos. Y Berto, armado de un garrote, salía a perseguir al dodo y lo golpeaba hasta matarlo. ¿Quieres saber por qué Berto los mataba? Pues porque el dodo se tragaba de un bocado los cocos que tanto necesitaba el tejedor. El dodo, grande como un pavo y parecido a una paloma, corría y corría, pues no podía volar, pero como era muy torpe y pesado, siempre era alcanzado por Berto. Hasta que un día sucedió que ya no hubo más dodos. Berto los había matado a todos, no quedaba ninguno. Se acabaron los dodos, no hay nada de qué preocuparse. Pobre Berto, no podía saber lo que sucedería. Pasó un año y todo parecía igual que de costumbre, pero algo llamó la atención de Teresa. ¿Te has fijado, Berto, que no hay retoños de palmeras este año? ¿Para qué te preocupas, mujer, si hay tantas palmeras?, contestó el tejedor. Al año siguiente sucedió lo mismo, ni un solo retoño apareció en el lugar. Entonces, ambos se preocuparon un poco, pero como había tantas palmeras, pronto olvidaron aquel extraño fenómeno. Y ahora te contaré un secreto que ni Berto ni su mujer supieron. Yo sé por qué no aparecieron palmeras nuevas en aquel lugar. Es más, ¿por qué desaparecieron las palmeras? Pues los árboles se fueron haciendo viejos y fueron muriendo, y ningún nuevo retoño volvió jamás a aparecer. No había palmeras nuevas porque no había dodos. Normalmente los cocos caen al suelo y después de un tiempo, como tú sabes, el embrión en su interior produce una raíz. La raíz crece y ¡pluf!, rompe la cáscara y se entierra en la arena y ¡plum! Entonces un diminuto tallo verde sale al aire y al cabo de un par de años otra gran palmera agitará sus hojas junto al mar. Berto creía que así debía suceder. Ahí están los cocos, no veo por qué no brotan, decía enojado, pero las palmeras de la isla Mauricio eran de otra especie. Sus frutos, como sabemos, tenían la cáscara tan dura que la raíz, por más fuerza que hiciera, no lograba romperla y no habría brotado ninguna palmera. Mamá, pero mira. El dodo, ¿te recuerdas que el dodo se tragaba en un bocado los pequeños coquitos? Claro, que él lo hacía porque era muy glotón. Y ahora te diré lo que ni Berto ni Teresa sabían. El coco simplemente pasaba de largo por todo el sistema digestivo del dodo. Allí los músculos trituradores y los jugos digestivos lograban resplandecer la dura cáscara, pero no la deshacían totalmente. Así es que, definitivamente, el coco era eliminado junto con todo el alimento no digerido y volvía a quedar en la arena. Y recién entonces, ¡pluf!, la raíz lograba romper la cáscara.
ahora resplandecida, y se enterraba en la arena, y ¡plum! Un diminuto tallo verde salía al aire y muy pronto se convertía en otra hermosa palmera. Como puedes ver, era el dodo el que al tragarse aquellos frutos permitía que las palmeras se reprodujeran. Desaparecieron los dodos y no hubo palmeras nuevas. Sin embargo, lo terrible sucedió al tercer año. No he visto ningún chupamiel esta primavera, le dijo Teresa a su esposo. Tienes razón, Teresa, respondió Berto. Bueno, seguramente volverán el año que viene. Pero Berto no sabía que los chupamieles no volverían. Pero tú sí lo sabes, ¿cierto? Pues sabes que ellos hacían sus nidos solo en las palmeras de 1 y 2 años, y no había palmeras jóvenes. Por lo tanto, los pajaritos simplemente se fueron a otras partes. Pero al irse los chupamieles, nadie polinizó las orquídeas, y al año siguiente tampoco hubo plantas de orquídeas, y tampoco hubo nidos de cangrejos Virgo, porque estos cangrejos no encontraron las plantas donde hacerlos. Y al cuarto año, cuando Berto y Teresa bajaron a la playa a buscar nidos de cangrejos para usar la fibra suave, no encontraron nada. Berto dijo: Teresa, un poco asustada, ¿qué habrá pasado? No hay ni un solo nido de cangrejo. Tienes razón, mujer, y esto sí es terrible, porque mis tejidos ya no serán los mismos de antes. No serán tan suaves ni tan hermosos, y ya no te comprarán las esteras ni los sombreros, le dijo Teresa llorando. ¿Qué habrá sucedido?, se preguntaron los dos, sin saber que ellos mismos eran los responsables de cuánto les había ocurrido a los pobres todos por haberlos matado. Ellos no sabían ni podían saberlo, pero tú sí lo sabes, ¿cierto? Así es que si ves alguno, cosa que no será nada de fácil, sabrás entonces ahora por qué no se puede cazar un dodo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, esta... Bien. Jesús, te dejo la palabra para que tú puedas guiar la reflexión y continúes con tu presentación. ¿Paula iba a compartir el PowerPoint o lo comparto yo? No, yo lo comparto. Ah, ya. Lo estoy acá abriendo. Bueno, ¿qué les pareció el cuento? ¿Lo conocían? ¿Lo habían escuchado? ¿Hay alguna opinión al respecto? La que quiera puede comentar aquí en el chat o si quiere abrir su micrófono. Hola, sí, acá Cheri. Hola, Cheri. Hola, sí, lo habíamos escuchado con mi compañera Carmen. Estamos trabajando juntas y estamos las dos acá en el programa. Sí lo habíamos escuchado porque nos gustó mucho la vez anterior cuando hicimos nuestra adaptación a la clase y lo queríamos ocupar porque lo encontramos que estaba muy bueno. Así es que sí, me pareció maravilloso. Buscamos otros más cortitos, sí, para poder hacer nuestra adaptación, pero me parece que es un súper buen material para trabajar con los estudiantes y sobre todo con el tema del Kamichibai, que le da el toque especial, digamos. Pero sí, lo habíamos escuchado. Muchas gracias por compartir el material. Muy lindo además el Kamichibai, ¿no?, que hizo Margarita. Felicitaciones por eso. Paula, quiero poner la imagen donde está el Martín Pescador comiéndose un gusanito. Isabel dice que no lo conocía, así que un material nuevo para ella. Qué bueno. Ese, ahí está.
Bueno, la idea de este taller es profundizar un poco más respecto a las interacciones entre los seres vivos, ¿ya? Porque a veces pensamos, las interacciones pueden ser más amplias, ¿verdad? Entre, por ejemplo, los seres vivos y los seres no vivos, como algunas cosas que ya ustedes han visto en otros talleres, como las plantas con la luz solar, con el agua, las interacciones que tenemos como seres vivos con elementos que no están vivos. Pero esta clase es más específicamente respecto a otros seres que sí son seres vivos, ¿ya? Entonces la primera pregunta que les quiero hacer respecto a este cuento es la que viene en la diapositiva siguiente, si es que ustedes pudieron identificar algunas interacciones entre seres vivos en el cuento. ¿Y cuáles interacciones identificaron? Es una pregunta que también aparece en la guía PIPE, así que para las que lo vieron quizás sea más fácil poder identificarlas. Sí, invitarlas a contestar acá en el chat lo que se les ocurra, sin darle mucha vuelta, eh, para poder ir identificando esas interacciones. Ahí aparecen las primeras respuestas. Ailín nos dice el dodo y el coco, la palmera y el pajarito. Ahí sería, como tú Estupendo. decías, María Jesús, entre vivos y no vivos, que sería un tipo de interacción, ¿no, Lo del Jesús? coco, claro, es que puede ser el dodo con la palmera. Eso sí sería Claro. entre seres vivos. Claro, Acá dice, entre las plantas y animales. Es súper interesante el cuento porque por un lado todo el inicio nos da una perspectiva de las relaciones que existen y después de la mitad en adelante nos da como una idea de lo que pasa cuando hay un pequeño elemento que falta, ¿verdad? O que desaparece, que parece que no tiene mucha relevancia y al final todo se derrumba por ese elemento que falta en toda esta interacción. Entonces es interesante porque primero nos permite conocer cómo se relacionan y después qué pasa si se interrumpe o el humano interrumpe esas interacciones. Paula, si puedes avanzar una más, ahí Luisa puso planta, raíz, el pajarito, el dodo, palmera, el coco, hay varias relaciones. Ahí en la guía PIPE está este cuadrito donde identifica algunas relaciones entre seres vivos y las explica, ¿no? La orquídea, por ejemplo, con el chupamiel, dice los chupamieles se alimentan de las orquídeas o las polinizan permitiendo que se formen nuevas semillas. Chupamiel con las palmeras, ¿verdad? Porque hacen su nido ahí, eso también es una interacción. La orquídea con el cangrejo, porque también los cangrejos hacen su nido en las orquídeas. Las palmeras con los dodos, como ya nos comentaban, ¿verdad? Una de ustedes, los dodos se comen los cocos de las palmeras y así después esos cocos pueden germinar y pueden crecer nuevas palmeras. Las palmeras con Berto, a veces se nos olvida también que en estas interacciones entre seres vivos estamos también nosotros los seres humanos. Entonces, las palmeras, lo que entrega los cocos de las palmeras permiten a Berto hacer sus tejidos, ¿verdad? Y los cangrejos también con Berto, porque si no fuera por ello, esos tejidos no se podrían realizar porque necesitan que estén blandos, ¿verdad? Las fibras de los cocos. Entonces, esas son las principales relaciones que se pueden identificar en el cuento y sobre las cuales se puede empezar a trabajar con los niños y las niñas. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes pueden identificar, así como identifican en el cuento, algunas interacciones con seres vivos que ustedes mismas tienen, con seres vivos de otras especies, no con otros seres humanos, sino con otras especies que tengan, no sé, diariamente, por ejemplo. ¿Hay alguna de esas relaciones que podrían identificar? la idea es que podamos ocupar también este mismo chat Sí, o para si ir. quiere alguna abrir el micrófono un ratito y
contar si tiene alguna relación con otra especie de ser vivo. Parece que nos relacionamos poco con otras especies, en la ciudad al menos, pero hay algunas que son de comunas un poco más rurales y yo creo que deberían haber algunos animales más. Sí, pensando en seres vivos también, no solo en animales, sino también en plantas, ¿verdad? Cecilia puso con las mascotas, claro. Ahí hay una interacción súper clara entre seres vivos, entre nosotros los humanos, con otros seres vivos, ¿verdad? A través del huerto, Heidi nos pone que tiene una pequeña huerta en su departamento. El orégano, el romero, también son otras especies con que se relaciona y a lo mejor se pueden usar de alimento, ¿verdad? Pero también nos dan rico aroma, adornan la casa y nosotros permitimos también que vivan. Nosotros les entregamos a lo mejor los cuidados, el agua. Cecilia también dice nuestro jardín. Súper importante que dice Paula, los vegetales que consumimos, ¿verdad? Esos también son otras especies con las que nos relacionamos. Y si no somos vegetarianas, también hay otros animales que consumimos y nos estamos relacionando también con ellos. Hongos, miles, ¿verdad? Hongos. Nosotros con la flora, claro, nosotros los que vivimos en el campo, como decía Luzma, son mucho más variadas quizás en las relaciones con la flora, ¿verdad? Con organismos del mundo de plantas. Nuestras mascotas, los alimentos vegetales. En mi casa tengo plantas, hay pajaritos. Yo también vivo en un departamento súper chiquitito, pero aquí afuera hay un árbol donde vienen unos pajaritos chiquititos a comerse las semillas. Tengo un limón. Siempre hay pajaritos cantando en la mañana. Entonces ahí es muy interesante, qué bonito lo que cuentan, porque en realidad son los tipos de interacciones que tenemos con otros seres vivos, con zorzales, dice Cecilia, nuestras mascotas y planetas, supongo que plantas, ¿no? Tenemos con otros seres vivos que pueden ser a través de la alimentación, ¿verdad? Pero también hay muchos tipos de interacciones que tenemos con seres vivos que no son solo ir y comerlos o que ellos nos coman a nosotros, por ejemplo, sino también que nos parecen bonitos, que nos gusta escucharlos, que nosotros les damos hogar de alguna manera, como las plantas. Entonces las quiero invitar a conocer una serie de interacciones que yo seleccioné para poner como ejemplo, antes de que empecemos así con el tema duro y las preguntas, o la conversación respecto a lo que es una cadena atrófica. Dale nomás, Paula. Algunos ejemplos cortitos que me gustaría, no sé, dar para que nos introduzcamos en este tema. No sé si conocen el pez payaso, el típico Nemo, ¿verdad? Esa relación que hay en esa foto, el pez payaso se relaciona con este otro animal que no parece animal, pero es un animal que se llama la anémona, ¿ya? Que vive en los ecosistemas de coral, en aguas cálidas y bajitas, y se relacionan de una manera positiva ambos. Ambos se quieren mucho, ¿ya? Porque si ven el pez payaso es como bien llamativo y tiene unos colores que podría atraer a los depredadores, pero se esconde ahí en la anémona y se refugia y vive ahí. Entonces la anémona lo defiende de los depredadores que lo puedan querer comer. Y a la vez el pez payaso como se mueve y mueve sus aletas en la anémona, la limpia y la oxigena, sus como tentáculos que tiene la anémona. Después otra relación es esta que es como bien clásica, ¿verdad? Que es la abeja o los insectos con las flores, que es beneficiosa también para ambos porque la abejita, ¿verdad? Va y se alimenta del néctar de la flor y sin quererlo, ¿verdad? A veces pensamos que es como que tiene la intención la abeja de polinizar, pero no es así, sino que al ir a alimentarse del néctar se le pega el polen en sus pelitos que tiene o en sus alas, y después se va a alimentar de otra flor y transporta el polen de una flor a la otra y permite que se
se polinice y se pueda generar una semilla y un fruto. Entonces es una relación que favorece a ambas especies. La siguiente, esta que en realidad es una que debiera ser más conocida, la verdad, y que no es tan conocida, pero es una interacción que nosotros tenemos con otras especies, que son las bacterias, que están dentro de nuestro cuerpo y que viven ahí y son nuestras amigas y nuestras aliadas, ¿ya? Hay bacterias que son mortales para nosotros y nos pueden matar y causan infecciones terribles, pero también hay muchas otras bacterias con las que nosotros nacemos o que adquirimos a través de la lactancia materna, que viven ahí en nuestro intestino y son muy beneficiosas para nuestra salud, para nuestra nutrición, para alimentarnos bien, para poder absorber los alimentos y también para defendernos de otras, en el fondo para fortalecer nuestro sistema inmune. Claro, súper bien lo que dice la Verónica, que cuando una relación se da y es beneficiosa para ambos, ¿verdad? Y se puede llamar una simbiosis o un mutualismo, se llama también. Y hay otro tipo de relaciones que vamos a ver ahora, en un ratito más, que por ejemplo un parásito, que es bueno para uno, pero al otro es súper malo, ¿ya? Dale, Paula. Esta no sé si la conocen, es como medianamente conocida. Se ve un poco asquerosa la foto, disculpen, a mí me encanta. Son hormigas que tienen ahí a sus pulgones. Son pulgones de las plantas, los típicos pulgones, ¿verdad? Ellas no lo están usando de alimento a ellos directamente, no los comen a ellos, sino que tienen una especie como de ganado, ¿ya? Como que los crían. Y lo que normalmente uno ve, por ejemplo, una hormiga que va y saca un trozo de azúcar, o algunas veces, no sé si han podido ver hormigas que van con las hojitas, ¿no? De árboles, que las parten en pedacitos y se las llevan, eso no lo usan ellas para comer directamente, sino que lo que hacen es entregarlas como alimento a estos pulgones, porque estos pulgones dan una especie como de lechecita que alimenta a las hormigas. Entonces esta es como es realmente ganadería, o sea, ellos como que alimentan a los pulgones para que los pulgones la puedan alimentar. Entonces sí, es una relación beneficiosa igual para ambos, porque los pulgones viven mucho mejor, no tienen que buscar comida, se la traen, ¿ya? Y no se mueren. Esa es otra, dale, Paula. Ya, esta es un poco terrible, pero me encanta. Este es un parásito, como decía Verónica, ¿ya? Este animalito es un caracol y se alimentó de unos huevitos que crecieron dentro de su cuerpo y se transformaron en un gusano, y ese gusano empezó a crecer y se metió en los cachitos del caracol, que como ustedes saben son sus ojos, ¿no? Se mete como por dentro, ¿ya? Entonces ahí, si ustedes ven, hay un cachito que es normal y en el otro está metido este gusanito. Y lo que es loquísimo de este parásito es y que muchos parásitos lo hacen, como que cambia el comportamiento, es como que se mete en el cerebro, no solamente en sus cachitos, sino en su cerebro del caracol, y lo hace cambiar de comportamiento de manera que beneficie al gusanito que está dentro y no al caracol. Entonces, primero le cambia el color de sus cachitos y de sus ojos, de toda esa parte de ahí, y como que, si ustedes ven videos de esto, es como que no es estático el color, sino que va como cambiando, va cambiando el color, entonces se hace como súper llamativo y atractivo para los depredadores del caracol, que son unos pájaros. Y además le cambia el comportamiento, y los caracoles que siempre están escondidos en la tierra, en la humedad, cuando los parasitan estos gusanitos, se vuelven como unos caracoles zombies y empiezan a caminar hacia el sol y empiezan a ir hacia arriba de los árboles en vez de esconderse debajo, empiezan a subir y a trepar los árboles y se exponen para que vengan los pájaros y se los coman. ¿Y por qué le sirve eso al gusano? Porque el gusano en el fondo traspasa todo el sistema digestivo del pájaro, pone sus huevos en el estómago del pájaro, y el pájaro después, al defecar, ahí salen los huevos del
del parásito, del gusanito, y viene otro caracol que se alimenta de esas fecas, ¿no?, del pájaro, y se come los huevitos y vuelve a empezar su ciclo. Y esa es la manera que tiene el gusano de vivir y de reproducirse. Entonces, para el caracol es muy mala esa relación, no es beneficiosa. ¿Yeah? Pero hay otra que les voy a mostrar que no es tan asquerosa, que tiene que ver con esta. Está muy ¿Conocen bonita. este animalillo? Luzma, perdón. No, dale, no, que están muy bonitas las imágenes y la historia. Eso quería, muy llamativa. Sí, son cosas medias ocultas, ¿no? Y en realidad están ahí en la naturaleza. ¿Conocen a este animal? No, no está en Chile, por eso no estamos tan familiarizadas con él. ¿Saben quién es? ¿Oso? No, yo no sé. Es un perezoso. Perezoso. Sí, que vive como en los ambientes tropicales. Y aquí en Chile no tenemos clima tropical, entonces no los vemos. En la era del hielo sale el perezoso. ¿Ah, sí? No he visto la era del hielo. ¿No es un perezoso el que sale? ¿Sí? ¿No viste la era del hielo? No sé. Estos perezosos viven como en la, desde que te asustó, en la selva, ¿ya? En los climas tropicales, y son lentos, tienen un metabolismo muy bajo. En Zootopia, ya tampoco la he visto. Y son así como que flojos, ¿ya? Y están siempre arriba de los árboles comiendo y comiendo y comiendo y comen mucho porque como su metabolismo es muy bajo comen puras hojas, entonces tienen que, lo que comen les da la energía para vivir y ese es su ritmo. Pero hay algo muy raro que hacen y que los científicos no se explican, o sea, no se explicaban hasta un tiempo, y es que una vez a la semana bajan del árbol. Imagínense un mamífero como este lento, que igual es grande, pero es muy lento. O sea, si alguien lo quiere atrapar, lo atrapa al tiro. No puede correr, ni subir el árbol, nada. Entonces, baja una vez a la semana a defecar, ¿ya? Y nadie entendía por qué. Si igual hay muchos animales, por ejemplo, los koalas viven arriba de los árboles y cuando quieren hacer caca, lo hacen desde arriba nomás. Pero este animal no, baja. Y una vez a la semana, religiosamente. Entonces, llevó mucho tiempo a los científicos explicarse este fenómeno, por qué hacía eso, ¿no? Y ahora la explicación es que él en sus pelos es como un hábitat ahí para unas polillitas, ¿ya? Las polillas felices viven ahí, ese es su hábitat perfecto, pero necesitan poner sus huevos, porque si no tienen dónde poner los huevos, se mueren. O sea, se viven las que están ahí y después no tienen cómo reproducirse. Entonces, ellas ponen sus huevos en la caca del perezoso. Entonces, por eso él tiene que bajar, hace caca ahí, y las polillas que viven en su piel salen y ponen sus huevos en esa caca y después vuelven a subir a su piel. ¿Ya? Y después cuando nacen de los huevos esas polillas, vuelven a subir el árbol y siguen y se instalan ahí a vivir en la piel de ese perezoso o de otro que viva por ahí. ¿Ya? ¿Y de qué les sirven esas polillas al perezoso y por qué las cuida tanto? Resulta que esas polillas generan entre medio de su piel un ambiente muy rico en nitrógeno. Y el perezoso tiene como una piel medio como agrietada, tiene como unos espaciecitos en su piel, que en general están húmedos porque llueve mucho en ese ambiente. Entonces imagínense un ambiente como con huequitos, húmedo, y además con mucho nitrógeno, es perfecto. ¿Saben para qué? Si puedes pasar, Paula, a la siguiente. Eso, para que le crezcan algas. No. Y los perezosos tienen algas en su cuerpo, que es su manera, es como que las cultivan y de eso se alimentan un poco para variar su dieta, porque si no comerían todo el tiempo esas mismas hojas, y las algas le dan más variedad en su alimentación. Entonces las cultiva gracias a esta polillita en su mismo pelaje y se las va comiendo. O sea, hay parte de sus conductas en el fondo es porque está en relación con otros seres, en este caso con las polillas, y el bajar tiene que ver con que las polillas puedan generar sus procesos más que con algo directamente de él. Sí, como que las cuida. Porque ellas también le producen a él un efecto positivo.
Claro, eso se llama relación de mutualismo, porque en el fondo se benefician ambos, pero podrían vivir o sea, El uno sin el otro. pero igual sí, podría vivir sin las algas, pero le parece mucho más cómodo poder alimentarse de algo que te crece en tu espalda, claramente. Oye, divertidísimo este mono. Sí. Luisa, ayuda y tiene beneficios. Claro, las dos cosas. Dale, Paula. Bueno, esa es como una introducción a un mundo maravilloso de interacciones entre los seres vivos, pero las relaciones que nos vamos a centrar en este taller son las relaciones de alimentación, específicamente, no necesariamente las que son de hábitat o relaciones de otro tipo, sino de alimentación, a quienes les sirven a otros para comer, en el fondo. ¿Ya? Y estas relaciones entre los seres vivos de alimentación son necesarias para poder intercambiar un flujo constante de materia y de energía. ¿Ya? Si yo me como una planta, esa planta me estoy comiendo, me estoy metiendo materia, ¿verdad?, dentro de mí, pero también cuando mi organismo procese esa planta y los componentes o los nutrientes de esa planta lleguen a mis células, se va a transformar en energía. Entonces yo también, además de la materia que me estoy metiendo al cuerpo, ¿verdad?, y que estoy engordando, dependiendo si me estoy comiendo, no sé, un zapallo o una lechuga, ¿verdad? Además de esa materia, estoy metiendo energía. ¿Ya? Y si me como una carne, estoy tomando energía que viene de, a lo mejor, esa vaca, por ejemplo, si es una carne de vaca. Pero esa energía, a su vez, la vaca la tomó de un pasto que comió. Y ese pasto, a su vez, la tomó del sol. Entonces, en realidad, toda nuestra energía y todas las cosas que hacen que funcione el ecosistema y los seres vivos, viene inicialmente del sol. Toda la energía. ¿Ya? Entonces, la energía del sol se pasa a los vegetales, y que a través del proceso de fotosíntesis. Y después de los vegetales, lo toma alguien, se lo come, y se pasa a otro. Y después eso se come a ese otro y se pasa a otro, y a otro, y a otro. Y así hay un flujo constante de energía. Hay algún poco de energía que se va perdiendo en el camino, como calor, ya se transforma, no se pierde en realidad. Pero en general va fluyendo, fluye la energía y fluye la materia, ¿ya? Y se llega como un equilibrio en el ecosistema de energía y de materia. Y cuando hay una fuerza externa, en el caso del cuento, por ejemplo, que el señor fue y mató a los dodos, es una fuerza externa ajena al propio sistema, influye en este equilibrio. Y pueden ser fuerzas chiquititas que no alteran tanto y el sistema ahí como que se la arregla, pero si es una fuerza muy grande como matar a todos los dodos, por ejemplo, ese equilibrio se rompe totalmente y muere o falla todo el ecosistema. ¿Ya? Dale, Paula. Entonces, como un poco para entender estas relaciones de consumidores y de flujo de energía, podemos separar a los organismos en distintos tipos de organismos, ¿ya? Porque si vemos un ecosistema, un campo, un patio, vamos a ver que todo está interactuando, pero para poder estudiarlo, los científicos lo han separado y le han dado nombre, ¿ya? Entonces, aquellos organismos que producen ellos mismos su alimento, que se llaman los productores, son los que toman la energía del sol y a través de la fotosíntesis fijan esa energía. Que la fijen significa que la toman la energía y la guardan adentro de una molécula. Yo siempre lo explico esto como los Kinder Sorpresa. ¿Conocen los Kinder Sorpresa? Es como un huevito que tiene, ¿verdad?, una sorpresa adentro. Es como que si estuvieran las dos partes del huevito en la planta y llega la energía del sol y yo la agarro y la atrapo en ese huevito. Y la vuelvo una molécula que tiene mucha energía adentro. ¿Ya? Y después viene, y yo soy una planta y tengo ese huevito. Después viene alguien y me come a mí, y dentro de esa persona o de ese animal, ese huevito se abre y libera esa energía. Y ese animal o esa persona tiene energía para vivir. ¿Se entiende?
Entonces, necesitamos que haya muchos, 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 muchos productores para que unos pocos que se los comen puedan tener esa energía, ¿ya? Porque un animal necesita más energía para vivir que una planta, por ejemplo. Bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Y mientras más complejas son las formas de vida, más energía necesitan para vivir. Por eso que por ejemplo, perezoso come y come y come planta, porque come puras plantas, pero tiene que comer muchas para que le pueda dar la energía para poder vivir. Entonces necesitamos que los productores sean muchos. Y cada vez vamos teniendo menos organismos que se van comiendo al anterior. O sea, la cantidad de herbívoros que hay en el planeta son menores que la cantidad de productores. Y después los que se comen a esos herbívoros también son menos, y los que se comen a esos que se comen a los herbívoros también van siendo cada vez menos. Y por eso esto forma como una especie de pirámide, ¿ya? Pero bueno, no quiero dejar de hablar tanto y que pasemos a las preguntas. Eso es un poco lo mismo que estaba explicando, que este ciclo, bueno, es un ciclo en realidad. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al punto de más arriba de la pirámide, donde está al que se come la planta, ese después se va a morir. Bueno, todos en realidad se van a ir muriendo, y van a venir otros que son los descomponedores, que son bacterias o son hongos, y van a volver a reducir todos esos organismos que estaban vivos en materias o en moléculas que son inorgánicas, que van a alimentar el suelo y que van a ayudar a la planta a crecer y a formarse, y después de la planta van a pasar a otro y a otro, así. Entonces va siendo siempre un ciclo. Y como les dije, va perdiendo un poquito de energía cada vez que pasa de un nivel al otro, como calor. Por eso que también necesitamos que sean muchos productores, menos y menos, cada vez menos organismos que se van comiendo a otros. Dale, Paula. Ya vamos a ver dos conceptos principales en este taller: las cadenas tróficas. Isabel dice, los herbívoros podrían ser considerados como consumidores primarios. Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? ¿Qué es una cadena trófica? Vamos a ver una cadena y una trama trófica. Esos son los dos conceptos principales del taller, ¿ya? La cadena trófica es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Veamos un ejemplo. Dale. Ahí hay una cadena trófica. La cadena es la línea sola, ¿ya? Completa. Primero, siempre al principio de la cadena tenemos el productor, ¿ya? Después tenemos las cuncunas, en este caso el productor son los repollos. Después tenemos las cuncunas, los gorriones y los búhos. Entonces vamos a hacer una pregunta. Y ahí, Luzma, ayúdame con lo del... Sí, Mentimeter. súper. Bueno, queridas educadoras, en este momento vamos a hacer una actividad interactiva. Marianela les ha enviado un Pero link, se los envié al WhatsApp. súper, al WhatsApp de Pipe hay un link que los va a llevar a una encuesta, como la que hicimos la vez anterior, ¿ya? Ahí les va a aparecer la primera pregunta, que Jesús, si tú quieres la puedes, Paula, avanza una lámina. Ahí quiero que contesten la primera pregunta, que dice, lee las afirmaciones respecto a los repollos. Y no está tal cual. Ustedes tienen ahí unas 4 frases que dicen, los repollos están al inicio de la cadena trófica, los repollos son productores, los repollos son consumidores y los repollos son herbívoros. Ustedes tienen que marcar todas las que consideran que son verdaderas, ¿ya? Así que quiero que contesten esa por mientras y vamos a ir mostrando acá cómo aparecen los resultados. Sí, es bien importante que solo contesten la primera, porque vamos a ir pasando de pregunta en pregunta. Sí, Mari, no necesito poder compartir. La Paula, la que tiene que bajar.
Llevamos 21, nos faltan algunas que contesten todavía. La voy a compartir para que no se vean influenciadas. Pero vamos a dar unos Sí, segundos más. comparte si esta es como para calentar, porque esta es fácil. Eso, tienen que Hacemos la de lo que respuesta. sepan. No, no es para ir, no pueden ir a Google a buscar por ahora. Tiene que ser con lo que saben ahora nomás. Esta pregunta es sin evaluación, sin nota, es lo que No, nada. sabe. Demos unos segunditos más, todavía nos faltan algunas, tenemos 30 respuestas. Quizás hay algunas que no sé si tendrán problema para entrar al link. Algunos están trabajando desde su celular, puede ser que si se salen de esa pantalla se les pide también el Zoom. Así que dale unos segundos más y le damos la publicación. Tenemos un minutito a las 18:29. Ya. Pueden marcar más de una alternativa. Ya, vamos con la respuesta. Aquí Jesús está la respuesta. Los repollos están al inicio de la cadena trófica, un 47% dice que sí. Los repollos son los productores, el 47% dice que sí. Los repollos son consumidores, solo el 2% se orienta por decir que eso es verdadero, y que los repollos son herbívoros, un 3% dice que los repollos son herbívoros. Esas serían las respuestas, Jesús. No sé si quieres comentar al tiro, yo creo. Sí, ahí tendríamos que volver al PowerPoint y a la diapositiva que está siguiente a la pregunta. Y justamente ahí voy a responder lo que preguntaba Isabel. Ahí. Estos son los elementos de una cadena alimentaria o cadena trófica. Los productores, que son los vegetales, o las algas, ¿ya? Son los que hacen la fotosíntesis. Los consumidores y los descomponedores. En este caso, la cadena que mostramos no tenía descomponedores, llegaba solamente hasta consumidores. Y dentro de los consumidores, como bien decía Isabel, tenemos primeros, segundos y terceros, ¿ya? El primero serían los herbívoros, los que consumen solamente los vegetales. El segundo serían los carnívoros, que son los que consumen a los herbívoros. Esos carnívoros también pueden consumir vegetales, ¿ya? Y los terceros consumen a otros carnívoros. ¿Ya? Entonces las respuestas correctas serían que los repollos... esa es la siguiente. ¿Puedes poner la anterior, Paula, por favor? Perdón, me enredé. Acá dice saber si los herbívoros podrían ser considerados como consumidores primarios. Sí, justamente. Es la anterior, Paula, la de los repollos. Ahí. ¿Los repollos están al inicio de la cadena trófica? Sí. Ese es el inicio, donde están los repollos. ¿Los repollos son los productores? Sí. ¿Son consumidores? No. Porque no se comen a nadie, ¿verdad? ¿Y son herbívoros? Tampoco. Vamos con la segunda. Vamos a la segunda. Paula, ahí me tienes que soltar la lámina. Bien, ustedes tienen la segunda pregunta para que la contesten al tiro. Vayan a la segunda pregunta. Sobre los gorriones. Dice, lee las afirmaciones respecto a los gorriones, marca todas las que te parezcan correctas. Los gorriones son productores, los gorriones son consumidores,
¿Los gorriones son depredadores o los gorriones son presas? Vamos a dar un minutito también hasta las 18:33 para marcar todas las que les parezcan correctas. La que no puede entrar por el link que mandé al WhatsApp, acá en el chat de Zoom también dejé el link. ¿Ya? La idea, ¿cierto, Jesús, es ir como aplicando ya lo que ya hemos ido aprendiendo y también para ir profundizando también en algunos elementos de las redes tróficas. Sí. Vamos a publicar el resultado, aunque no todas han contestado. Pero la idea es ir más o menos rápido, ¿ya? Así que vamos a publicar. Ahí me pregunta Verónica si las cuncunas pueden ser descomponedor, y en este caso no. Las cuncunas son distintas a las lombrices. Las cuncunas son las larvas que después se convierten en las mariposas. Y se alimentan de hojas para engordar y ser mariposa después. En cambio, las lombrices se alimentan de materia en descomposición. Ahí buena la aclaración que nos hace la Jesús. Bueno, mira, respecto a las afirmaciones sobre los gorriones son productores, el 11% dice que sí. El 42% cree que los gorriones son consumidores, 18% cree que los gorriones son depredadores y 29% cree que los gorriones son presas. O sea, aquí la que tuvo mayor votación es que los gorriones serían consumidores y también que los gorriones serían presas. Y muy Claro, los poquito. gorriones son presas, ¿verdad?, de los búhos. Así que esa, bien. ¿Los gorriones son depredadores o son consumidores? ¿Cuál es la diferencia entre consumidor y depredador? Y eso es lo que vamos a ver al tiro con la otra lámina que está en el PowerPoint. Pero productores en ningún sentido, ¿verdad? Porque los productores tienen que ser los que hacen fotosíntesis y los gorriones no hacen fotosíntesis, no producen en el fondo el alimento para el resto. Dale, Paula, tú con la lámina. La siguiente. Ahí. Habíamos visto que teníamos los productores, los consumidores y los descomponedores en una cadena trófica. Los productores son los vegetales, las algas, los que pueden hacer fotosíntesis. Y los consumidores se dividen en distintos tipos. Están los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros y los detritívoros. Los herbívoros son los que comen las plantas, distintas partes de la planta, ¿verdad? Se pueden comer sus raíces, los tallos, las hojas, los frutos, las semillas. Si comen semillas, también son herbívoros, ¿ya? O dice sustancias previamente elaboradas por la planta, como las abejas que usan el néctar de las flores. También se consideran como herbívoros, ¿ya? Y ahora, los carnívoros usan la energía que almacenan otros animales. Hay distintos tipos en el fondo de carnívoros, que son los que se comen a estos herbívoros. Están los depredadores, que se alimentan de los animales que cazan. En este caso, por ejemplo, los gorriones. La cuncuna está ahí comiendo y llega el gorrión, la caza y se la come. Está viva la cuncuna y la caza y se la come. Entonces, sería un depredador. También están los parásitos que se alimentan de otros animales pero sin matarlos, y están los carroñeros que se alimentan de los cadáveres o restos de otros seres, ¿ya? Pero son carnívoros. Y después están los consumidores omnívoros que comen tanto otros animales como plantas, y los detritívoros que comen residuos. ¿Sí? Y hay otra pregunta. Súper, vamos con la siguiente entonces. Sí. Lee las afirmaciones respecto a la cadena trófica. ¿Qué piensas sobre cada una? ¿Los búhos comen gorriones? ¿Los gorriones comen búhos? ¿Los búhos comen cuncunas y repollo? ¿Las cuncunas no pueden comer repollos porque son más pequeñas que ellos? Vamos con esa pregunta entonces. Yo voy a publicar aquí los resultados.
Tenemos 40 respuestas. Vamos a dar un minutito más para que respondan las que aún no han respondido. Con 40 respuestas estamos bien, Luz María. Ay, no, son 26, tengo 27. Ah, ya. Confundí. Ya, vamos a mostrar. Chan, chan. Dice, el 62% cree que los búhos comen gorriones. El 33% dice que los búhos comen cuncunas y repollos. Solamente 4% dice que los gorriones se comen a los búhos y solo 2% que las cuncunas no pueden comer repollos porque son más pequeñas que ellos. Es decir, las dos opciones que presentaron mayoría sería que los búhos comen gorriones y que los búhos comen cuncunas y repollos. Vamos ahora con la PPT. Eso es Jesús. No sé cuándo vieron ahí los aciertos. Sí, súper. ¿Sí? La siguiente, Paula. No, ahí está, esa es, ¿no? Que los búhos comen gorriones. Aquí en el fondo lo que estamos mostrando es cómo está organizada la representación de la cadena trófica. El hecho de que el búho esté a la derecha del gorrión significa que el búho come gorrión, ¿ya? No que el gorrión come búho. Claro. Y que los búhos comen cuncunas y repollos, no, porque los búhos ahí está mostrando la cadena que comen gorriones nomás, ¿sí? Después vamos a ver las tramas tróficas que son más complejas y ahí sí puede ocurrir eso. Y las cuncunas no pueden comer repollos porque son más pequeñas, no, porque ahí la cadena nos está diciendo que la cuncuna sí come el repollo. Más allá del tamaño, tiene que ver con la especie, con la relación que nos muestra acá esta red. O sea, no hay una cosa de tamaño para que no pueda comerse una cosa a otra. Uh-huh. Ahí, Luma, mira, ahora vienen unas preguntas, unas poquitas más sobre eso, de las cadenas. No sé si quizás lo podemos pasar así más rápido y responder por el chat. Y después cuando pasemos la trama, Ya. seguimos con lo de... Dale, Paula. Avanza a la Si siguiente. no, no vamos a alcanzar. Y marquen en el chat. No, pero ¿cuál- antes. ¿Esa? Pucha, ahí. Ah, ya. Ya, chicas, No pongan ahí, vieron nada. respondan acá mismo en el chat, no en el Menti, una alternativa, marquen alguna. ¿Qué afirmación explica mejor la razón por la que el pasto está al comienzo de la cadena? ¿Por qué el pasto estaría al comienzo de la cadena? ¿Porque alimenta a los conejos? ¿Porque es el productor? ¿Porque es el más pequeño? ¿O porque no se puede defender de ser comido? Super, ahí es lo que estábamos diciendo recién, ¿verdad? Y todas están diciendo que es la B. La B, diría yo que tiene mayoría, la B. Unanimidad. Sí, súper.
El pasto en esta cadena es el productor. Ahora, ¿cuál de las cadenas representa correctamente la información que está en el cuadrito? La información dice, el pasto es comido por las vacas, los humanos comen carne de la vaca. Contestan acá mismo en el chat también. ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál de las cadenas representa correctamente la información? Ahí Están todos poniendo la C. marcaron la C. No sé cómo Dale nomás, está. Paula. Alguna marcó la A. Sí. Y dale con la siguiente, que es justamente sobre lo mismo. ¿Qué significan las flechas? El diagrama muestra una cadena trófica completa. ¿Qué afirmación explica mejor lo que representan las flechas en la cadena trófica? Tienen que elegir una, chicas. La A, la B, la C o la D. A, las flechas muestran quién se come a quién. B, la flecha significa se come a. La flecha significa es comido por. La flecha muestra la energía que se mueve a través de la cadena. Hay algunas que responden B y hay algunas que responden C. Aquí apareció una respuesta B. Hay varias respuestas aquí. Aquí se dispersó más la cantidad de respuestas. Sí, aquí lo que es importante mencionar es que la flecha, si bien está hacia un lado, es como contraintuitivo, ¿no? Como que pareciera que el pasto se come la vaca y la vaca se come el humano, pero no es así, sino que la flecha significa es comido por, ¿ya? Entonces, el pasto es comido por y la flecha va hacia la vaca. La vaca es comida por los humanos, ¿ya? Es como al revés de lo que uno pudiera pensar intuitivamente. Y Sí, claro, en como este caso es como obvio porque uno dice, claro, el pasto no se va a comer una vaca, ¿verdad? Pero si estuviera otro elemento ahí que fuera confuso, es importante saber que la flecha significa es comido por, y ahí vamos donde nos marca la flecha. ¿Ya? perfecto. Entonces, no es tan, como tú dices, no parece tan fácil de leer, pero sí nos muestra esa relación de quién es comido por quién, en el fondo. Claro. Vamos por la siguiente y esa ya la contestaron en el Facebook, pero no sé si quieres eso igual que la contesten o avanzamos. No, sigamos. En el fondo es para complejizar un poco el asunto. Sigamos con las preguntas. Una red trófica sería un conjunto de cadenas tróficas. ¿Ya? Están interconectadas entre sí porque hay entre ellos relaciones de alimentación. Entonces vamos a ver un ejemplo. Ahí en la siguiente, Paula. Eso es una red trófica que podríamos encontrar en un patio de una casa que tuviera un huerto, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí ya no tenemos solamente una línea, ¿verdad? Sino que tenemos unas interacciones entre distintas cadenas. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántas cadenas identifican ustedes en esta red trófica? Creo que la siguiente tiene las alternativas. Ahí. Y no sé si esta prefieres hacerlo por Mentimeter o por acá. No, es que no la puse esta. Ah, ya. Pensé que terminaba en redes tróficas. Acá, chicas, les pedimos que vayan marcando en el chat. Patricia, no sé si nos pregunta por ahora o por la anterior. Ah, no, era por la anterior. La C Sí, excluyente por era la... A ver. Ah, ya, ok. Ah, no, la D decía sobre la energía que se mueve a través de la cadena. Efectivamente se mueve energía, pero la flecha no significa eso. Esa era la diferencia. Ya, ¿cuántas van? ¿Quién dice 4? La mayoría dice 4. ¿Alguien La dice mayoría 6 o más? dice, en el fondo, la alternativa E y la alternativa G, que serían 6 o más. Camila plantea que es la E. Ya vamos contando, ¿les parece? Ah, chuta, Jesús. Vuelve, Paula. Ah, contar las redes, pensé que la respuesta.
No, contemos las redes. La respuesta es 5. Dale, dale. Las redes, las redes. Ya. Las cadenas siempre empiezan con un productor. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el repollo. El repollo es comido por la cuncuna. La cuncuna es comida por el gorrión por el gato. Ahí tenemos una, ¿verdad? Ya. Después, ¿qué otra más podemos formar con el repollo? El repollo es comido por la cuncuna es comida por el tordo es comido por el gato. Ahí tenemos 2. ¿Sí? Y esas son todas las que podemos hacer con el repollo. Veamos con la lavanda, que es el otro productor. La lavanda es comida por la cuncuna por el gorrión por el gato. Ahí tenemos otra. Llevamos 3. La lavanda es comida por la cuncuna es comida por el tordo por el gato. Ahí tenemos 4. La lavanda es comida por la abeja por el tordo por el gato. Y ahí tenemos 5. Esas son Súper. las 5. Mira, no, hay algunas que acertaron. Yo creo que algunas eran más de las que pensábamos, porque la mayoría puso 4 o 2, pero no reconocieron las 5 que nombraste tú. Es Acá, difícil, mm, pero entretenido. entretenido. Acá Cecilia dijo 5 y también Aileen puso 5. Hay algunas que dijeron 6. Habría que preguntarle dónde está la sexta. Pero claro, pasa que uno es más complejo de lo que, o sea, hay más de las que nos imaginamos. Sí. Lo El que es chori importante es siempre empezar siempre con los productores. Eso es lo que marca el inicio de la cadena. Pasemos a la siguiente porque ahí tengo un par de preguntas sobre estas mismas. ¿Cuántos productores hay en esta red? Ya, vamos contestando entonces. ¿Cuántos productores hay en la red? 2. Eso están contestando la Esa sería mayoría, ¿cierto? fácil. Esa sería más- Productores, tenemos los repollos y la lavanda. Y ahora, chicas, pasemos a la siguiente. Stop, stop ahí. ¿Cuántos consumidores hay en la red? Consumidores podemos tener de distintos tipos, ¿cierto? Hay consumidores que son herbívoros, consumidores que son carnívoros, consumidores que son omnívoros. Independiente del tipo de consumidor, los que hay aquí son los que se comen a las plantas. O sea, los que se comen a otros, en el fondo, ¿ya? La cuncuna y la abeja, perdón. Sí, que la mayoría marcó 5, pero hay algunas que se inclinaron por 4. Yo creo que ahí probablemente con la abeja quizás no la consideraron, La puede abeja ser. es consumidora, es herbívora, es consumidora de la lavanda. Entonces también Claro. es una consumidora, igual que la cuncuna. Entonces sería la cuncuna, la abeja, el tordo, el gorrión y el gato. Esos 5. Esos serían consumidores. Ahí dentro de los consumidores están los herbívoros, están los de primer orden, segundo orden, pero son todos consumidores. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, Paula. Había una antes. Yo creo que la que viene nos podemos saltar la otra red, pero esta sí creo que es interesante porque preguntamos cuántos organismos son comidos por más de un elemento. Interesante. También vamos contestando acá. Yo creo que hay que darse un minutito porque es más, hay que mirar bien cuántos organismos son comidos por más de un elemento. Tendría que ser como uno debiese fijarse en un organismo y ver cuántas flechas le llegan, ¿cierto, Jesús? Más que cuántas flechas le llegan, o sea, cuántas flechas salen de él, porque las flechas significan Ya. es comido por. ¿Cuántos organismos son Entonces, por comidos? ejemplo, el repollo, de él sale solamente una flecha. La cuncuna nomás come repollo. Ya, Pero la entonces lavanda Ujú.
salen 2 flechas. Entonces quiere decir que la abeja come lavanda y la cuncuna come lavanda. Y la lavanda la come más de uno. ¿Cuántas flechas salen del animal? Y ahí sería por quién es comido. Sí. Ya, acá las educadoras plantean que 2, la mayoría, cuncuna y lavanda, y algunas dicen 3. Las que dicen 3, ¿cuáles dicen? Porque las que dicen 2 dicen la cuncuna y la lavanda, ¿cierto? Por Súper, porque la ejemplo, lavanda aquí... Macarena, Carmen y Macarena, si abren su micrófono, ¿cuáles serían los 3 organismos que son comidos por más de uno? Margarita también dice 3. Me equivoqué, perdón, dice. Porque la cuncuna, sí, ¿verdad? La cuncuna es comida por el gorrión y es comida por el tordo. Ellos dos comen cuncuna. Pero esos dos nomás, la cuncuna y la lavanda. Sí, la cuncuna y la lavanda. Sí. Y la otra es qué organismos están compitiendo por la misma comida. Aquí tendrían que poner el nombre del animal, de los 2 animales o más animales que estarían compitiendo por una misma comida. Acá Cecilia nos plantea que el gorrión y el tordo estarían compitiendo por la misma comida, Claro, por la cuncuna, ¿verdad? la cuncuna. Y acá dicen gorrión y tordo, y acá dicen que la cuncuna y la abeja también. Claro, ellas compiten por la lavanda. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Es porque, ¿qué pasa si la lavanda desaparece, por ejemplo? Y eso es lo que aparece en las 2 preguntas siguientes. No sé si alcanzamos a verlas. Estamos medio en el tiempo. Sí. Quizás Jesús podría comentarla nomás, más que votar, como... Ya. Dale, Paula. Paula. Esa es otra red. Es la misma, solamente que en vez de tordo hay un mirlo. Para variar. Dale a la siguiente. Aquí dice, no, la anterior. Ahí. Imagina, bueno, me equivoqué. La lavanda se muere. ¿Qué pasaría? Entonces aquí es todo un juego como de suposiciones de lo que puede pasar. Y no quiero meterme como en el detalle, pero si la lavanda no está, probablemente lo que va a pasar, ¿qué creen? Probablemente lo que va a pasar, a ver, vamos viendo la alternativa. Las abejas disminuyen. Puede ser que disminuyan porque las abejas comen lavanda y si no hay lavanda, entonces no va a haber tantas abejas. Los mirlos disminuyen. Y claro, porque los mirlos comen abejas y si hay menos abejas, entonces los mirlos van a tener menos comida y van a haber menos mirlos. El número de repollos disminuye. Nosotros habíamos visto que quien se comía la lavanda, la abeja se come la lavanda y la cuncuna se come la lavanda. Y si no está la lavanda, a lo mejor las abejas van a cambiar su alimentación y en vez de comer lavanda van a ir a comer repollo. Y en vez de disminuir el número de abejas, van a mantenerse, pero los repollos van a disminuir. Puede ser que pase eso. Y el número de cuncunas puede aumentar. Nosotros vimos que las cuncunas comían lavanda también, pero si no está la lavanda, van a comer a lo mejor más repollo, pero no sabemos si van a aumentar. A ver qué dice Macarena, las cuncunas comerán solo repollo, entonces disminuyen. Puede ser, empiezan a competir entre ellas por la comida, ¿verdad? Y puede ser que se peleen y se quiten del territorio, y puede ser que disminuyan también. Aquí no hay ninguna que es correcta o segura que ocurra, depende de cómo funcione ese ecosistema. Pero lo que quiero como dar a entender es que está todo entrelazado entre ellos y que si hay alguno que disminuye, ni siquiera que se acabe, pero disminuye, eso afecta a toda la trama. ¿Ya? Súper. Eso era. Y la siguiente es un poco lo mismo, así que podemos pasar. Lo único que sí quisiera hacer esta mención especial, hay un video, pero podemos no verlo, a los ecosistemas marinos. Dale nomás, Paula.
Porque en los ecosistemas marinos tenemos, ¿verdad?, consumidores, depredadores, presas, pero no tenemos como las plantas como nosotros las conocemos normalmente como productores, sino que tenemos las plantas marinas, se puede decir que son el fitoplancton. No sé si han escuchado del plancton. Yo sé que la Margarita sí ha trabajado, ¿verdad?, con el plancton con sus niños. El plancton son organismos microscópicos que habitan los ambientes marinos, y hay algunos de ellos que son animales. Dale nomás, Paula, en la otra diapositiva. Hay algunos que son animales pequeñitos y hay unos que son vegetales pequeñitos, son como plantas pequeñitas que hacen fotosíntesis. Y estos son los vegetales productores de las cadenas alimenticias marinas. Así de pequeñitos son. Una cosa tan gigante como una ballena depende de que estos organismos tan pequeñitos existan. ¿Ya? Esos son No los es productores. lo que llamamos las algas, eso es otra cosa. No, otra cosa. Porque no todos Ya, comen algas, sí. ya, perfecto. Sí. Dale, Paula, ahí está el video, pero dale a la siguiente. Pero si lo vamos a compartir luego, la PPT, así que lo van a poder ver. Ya. Es un video cortito de 1 minuto de ese científico hablando del plancton y del fitoplancton y de la importancia que tienen. Eso que está ahí son fotos de zooplancton, que los mismos organismos microscópicos, pero esos son animalitos. Y ellos se alimentan del fitoplancton. Entonces ellos son los primeros consumidores, y después hay otros animales más grandes, marinos, que se alimentan del zooplancton, y así. ¿Ya? Eso. Y ahí está la actividad. No sé cómo lo hacemos, Luzma. Mari, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Les parece que demos 2 minutos para que podamos ir al baño, tomar agua, volvamos, hacemos la actividad cortito y hacemos la reflexión? Lumi, se nos pegó la Lumi. Chiquilla, vamos a dar 2 minutitos para que podamos ir al baño, pero no se desconecten, para que podamos hacer esta actividad grupal, o al menos la María Jesús la pueda dejar así estipulada y viva voz para que ellas la puedan hacer en sus casas con sus niños, y terminamos. ¿Les parece? Sí, le podríamos mencionar nomás. Sí, pero por eso demos hasta son 1 para las 7, volvamos en 2 minutitos para seguir, para que vamos al baño a tomar agüita. Frío.
Ya. ¿Volvemos? Para las que anden por ahí. Para que volvamos. Acá María Jesús no había hecho una actividad, pero para respetar un poco los tiempos, acá la vamos a dejar planteada para ver si la pueden hacer ustedes en su casa, como una tarea, no sé. Ahí María Jesús nos va a dar las indicaciones. Perdón, me alargué mucho en lo otro y quizás lo que podemos hacer es contar de qué se trata y que pueda hacer como un ejercicio que haga cada una y que después se pueda comentar, no sé, en el WhatsApp, no sé. La idea es como identificar cadenas y tramas tróficas en nuestra propia vida y en nuestro entorno, pensando en aquello que comemos. Entonces la tarea era pensar en el almuerzo, ¿en qué almorzaron hoy? Y en grupo, bueno, pensar en qué consistía ese almuerzo, qué ingredientes tenía, y escoger, o sea, primero escoger uno de los almuerzos de todo el grupo, y después pensar qué ingredientes tenía e ir viendo de dónde provienen esos ingredientes, si son de plantas, si son animales, y si son de plantas, tenemos ahí que son productores, ¿no? Pero si son animales, a lo mejor son animales herbívoros o a lo mejor animales carnívoros, entonces pensar en qué cosas, de qué se alimentaron esos animales que comimos hoy. Y ahí ir tratando de armar una cadena o una red trófica hacia atrás, ¿ya? Por ejemplo, si comieron esta imagen ahí que era un charquicán, tenemos el huevo arriba, ¿verdad? Ese huevo proviene de un animal. De qué se alimenta ese animal y así, y tratar de llegar hasta el productor y tratar de ir armando esas cadenas o redes tróficas. María Jesús, ¿sabes que esta tarea la vamos a publicar en el fanpage durante la próxima semana para que igual la podamos hacer y tú puedas ver los resultados de cada una de las educadoras? ¿Ya? Súper, ya. Paula, si quieres pasar así muy cortito la parte final. En el fondo la idea es que, no sé, pues que veamos cómo transferimos estas ideas al aula y qué es lo que ustedes aprendieron en este taller. Y quería mostrar muy rápido unas fotos finales sobre actividades que se pueden hacer con niños. Dale, Paula, para trabajar este tema. Una de las mejores actividades que yo he visto que se trabaja es con juegos de roles. Entonces, que se asuman los roles de los distintos elementos de las cadenas o de las redes tróficas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una ambientación de una sala de clases como si fuera un ecosistema de selva o un ecosistema tropical. Y entonces ahí hay diferentes organismos y podemos actuar cómo se relacionan entre ellos. Dale nomás, Paula. Los juegos de roles también pueden ser utilizando otros materiales, por ejemplo, títeres, ¿verdad?, de animales. Lo que sí es importante y no aparece ahí es que cuando trabajemos las cadenas, las redes tróficas, siempre es importante incluir productores, incluir plantas o incluir plancton, fitoplancton. ¿Ya? Ahí aparecen puros animales, pero para poder formar la red trófica completa es importante que hayan productores. Dale, Paula. De hecho, ese es un títere que es un fitoplancton. O sea, no, ese es un zooplancton. Dale. Ahí hay otros ejemplos de títeres. El que sigue son unos pescaditos que también se pueden utilizar para hacer juegos de roles con tramas tróficas. Y el siguiente es una recreación de un sistema acuático de interacciones entre los seres vivos, con un juego de luces como una especie de teatro de sombra. Dale al siguiente. También se pueden representar las cadenas tróficas, por ejemplo, con dibujos como el que aparece ahí, que estén unidos entre ellos y representen estas uniones o interacciones entre los seres vivos
Después ahí otro está hecho con tubos y cada uno de los tubos representa a un organismo o a una población de organismos y parte, como ven ahí, con el pasto. El conejo se come el pasto, el zorro se come el conejo, así. Dale, Paula. Eso también es otra representación, dale nomás, de la cadena. Y esto también se pueden ya, no como juego de roles, sino crear las cadenas con algunos elementos que tengamos disponibles. Dale a la siguiente. Ahí está como desordenada y en la que sigue están ahí armadas, ¿no? Y las flechas, lo importante es que indican es comido por, ¿ya? No es quién se come quién, sino este es comido por este otro. Entonces las flechas tienen que estar hacia allá. Ahí hay otra representación. Dale. Otra instancia interesante para conversar de esto, como alguna de ustedes mencionaba en el chat, es que podemos aprovechar el mismo momento de alimentación, ¿verdad?, de los niños y niñas y hacer estas reflexiones, como de dónde viene eso que estamos comiendo y a quién se tiene que haber comido ese otro, y así tratar de pensar en las cadenas tróficas que hay detrás de los alimentos que nosotros mismos comemos. Dale. Y bueno, también visitar, ¿verdad? Visitar granjas educativas e ir pensando de qué manera interactúan estos seres vivos entre ellos y no verlos como seres aislados o como un producto, como, no sé, esta gallina la podemos comer o nos da los huevos. También vive dentro de un ecosistema y ese ecosistema en ese se relaciona con otros organismos vivos, de qué manera lo hace, qué come, por ejemplo, esa gallina. Y lo que se come, entender que lo que se comió la gallina, si nosotros nos comemos la gallina, vamos a tomar la energía de aquello que se comió ella. Si se comió un gusanito, ella tomó la energía que había tomado el gusanito de otro organismo, y así se van haciendo estas cadenas. ¿Ya? Y en la última diapositiva quería ahí mostrar, son unas imágenes súper antiguas, pero son cadenas y redes tróficas chilenas. Y entonces como también invitar a que cuando trabajemos esto con los niños y las niñas, pensemos en aquellas redes que son de organismos que están en nuestro entorno y en nuestro contexto, porque también siempre hablamos, ¿verdad?, del zorro, pero aquí no hay mucho zorro, bueno, en algunas partes sí, pero en este contexto no necesariamente, o no es tan común, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos corvinas, merluzas, sardinas. La merluza, por ejemplo, come sardinas, la sardina come zooplancton, el zooplancton come fitoplancton, y así. Entonces, es una invitación en realidad a pensar en las cadenas tróficas que pueden haber en nuestro entorno. Y eso. Bien. Jesús, bueno, ha sido una sesión súper interesante. A mí por lo menos se me pasó volando la hora y media, como que entre las historias que nos contaste entre el perezoso Perdón, ahí me alargué yo creo. y el caracol, se pasó rápido, pero bueno, también es importante que respetemos los tiempos del taller, y en ese sentido agradecerte porque yo creo que todas esas dudas que teníamos nos fueron aclarando. Aquí hay varios comentarios en el chat que dicen, me gustó la tarea pensando en los niños, qué hermosos, buenísimas las propuestas que nos diste, se refería a los materiales que nos compartiste, qué entretenido, dice Yarisca. Siempre es un agrado escuchar y aprender de María Jesús, muchas gracias, dice Jocelyn. Pongan todas su video para sacarle la foto, dice Paula. Debe ser una introducción. Me encanta María Jesús y la forma en que explica. Aquí ya tiene varias admiradoras Jesús. Gracias María Jesús. Estimadas, qué gran taller el de hoy, se me pasó volando el tiempo, agradezco la oportunidad de poder participar con ustedes. Muchas gracias por el taller, Seca María Jesús. Buena propuesta y temas interesantes de manera participativa con las preguntas. Buenísimo el material didáctico. Muchas gracias. Gracias María Jesús, muy buen taller. Bueno, hartas flores ahí para la Jesús. Agradecerles también a todas las participantes. Yo creo que fue bien
participativo, con hartas preguntas, algunas eran bien difíciles, debo decirlo yo, en lo personal, como que había que ahí meterse en el tema, pero creo que quedamos con hartas ideas para poder trabajar con los niños, lo último que nos compartiste, los distintos materiales, el momento de la alimentación y momentos varios en donde podemos plantear el tema de redes tróficas. Yo creo que nos deja el desafío de mirar el contexto y cómo abrimos esas conversaciones con los niños, de ir comprendiendo que estamos todos relacionados y que finalmente no somos seres aislados, sino que lo que ocurre con una especie, con un animal, va afectando a los demás, no tiene que ver solamente con ese ser vivo. Eh, Invitarlas también a utilizar el recurso ahí que Margarita nos preparó con tanto cariño, que el cuento del dodo, ¿cierto? Un animal que ya, según me contaron, se extinguió, entonces como medio triste, pero también es una realidad, entonces creo que sirve para trabajar el tema. Bueno, dejarlas invitadas a que sigan participando tan activamente como hasta ahora en las redes sociales. En nuestro fanpage vamos a publicar la tarea que quedó pendiente de este taller, ¿cierto? Un paso práctico que teníamos. También la pregunta de la semana, que como ustedes saben, siempre ahí la estamos incentivando a que investiguen, a que busquen material para poder contestar. Y Una fotito, una fotito. fotito. Ya, así como con cara de foto. Sí, que saluden, no sé. Les mandé la encuesta al WhatsApp, porfa, para que la puedan ver. Ahí se están conectando las que faltaban. Eso, ahí todas saludando. Eso. Qué lindo se ve. Sí. Bacán, Sí. gracias. Entonces, eso, muchas gracias a todas. Como dice la Marianela, la encuesta que siempre les pedimos de su opinión de las sesiones, se las dejamos en el WhatsApp. Y les vamos a estar informando prontamente de nuestro próximo taller, que ya empezamos con animales. Así que muchas gracias, Jesús, por acompañarnos hoy día, y un gran abrazo a cada una de ustedes por habernos conectado hoy. Así que eso, nos despedimos y estamos en contacto. Chao, chao. Gracias por sus comentarios, qué lindos, y por Pero vamos a invitarme al taller. les vamos a mandar para que queden de recuerdo. Gracias.